Queridos amigos, nos encontramos una noche más, Provida, un viernes más que dedicamos a nuestra labor Provida. Hoy día tenemos una invitada de lujo que es la señora Sandra Serrano de DIC, que nos viene a hablar de un tema muy importante que es el ser Provida y lo espiritual. Entonces, bienvenida, hermana Sandra, usted está en su casa, por favor. Adelante. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. La verdad que es todo un honor, un placer poder compartir con ustedes. Somos familia porque todo lo que sentimos igual, somos familia. Me decía una amiga que fue abortista, fue pro eutanasia. Seguramente ustedes la han escuchado antes. Ella se llama Gloria Polo. Cuando Gloria Polo vino a Bolivia, me dieron el privilegio de ir a recogerla, me pidieron que vaya a recogerla. Y cuando fui al aeropuerto, bueno, no la conocía de antes, nunca nos habíamos visto, ella a nosotros, ni nosotros a ella. Entonces, veíamos las personas que salían, esta no es, esta no es. Y no había un cartelito, así que solamente le preguntábamos, ¿Gloria Polo? Y yo le decía a mi amiga que estaba conmigo, yo le decía, esa no es. Y finalmente, cuando divisé a una señora y me palpitó el corazón, sabía que era ella. Y le dije, Gloria Polo. Y ella me dijo, sí, bienvenida, le dije. Y bueno, cuando ella subió al vehículo, le dije, Gloria, me parece que te conozco de siempre. Y me dijo, sí, Sandra, la hermandad en la sangre de Cristo es más fuerte que la hermandad en la carne. Y eso se me quedó porque sí, de verdad, cuando tenemos un mismo sentir, un mismo pensar, hay una hermandad. Hay una hermandad en la filosofía, si quieren, cristiana, bueno, no vamos a decir filosofía, estoy hablando burrera, en la doctrina cristiana. La sangre de Cristo es igual para todos. Entonces hay un sentimiento de hermandad. Bueno, ahora... de un hombre y una mujer. Y cuando habla de la unión de hechos, también habla... ¿Aló? Hola, ¿estoy al aire? Sí, sí. Ya, es que estaba un sonido, no sé, otra gente estaba hablando ahí. Pero bueno, después de ese comentario que les hacía, sí me siento a gusto, sabiendo que ustedes también son pro vida. Y voy a hablarles un poco de lo que me pedían que comparta, que es la parte espiritual, digamos, de la argumentación para ser pro vida, de los fundamentos para ser pro vida. Y es sencillo, para mí es sencillo. El que cree en Dios ama la vida, porque Dios es vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es vida. Entonces, obviamente que cualquiera que de verdad conoce a Cristo y cree en Él y en su doctrina, obviamente va a amar la vida. ¿Ya? Porque el católico tiene un punto de partida. Estamos acá por gracia de Dios. Dios, como dice el Salmo, se los voy a leer una partecita del Salmo, bueno, también está en Jeremías, antes que me formara en el vientre de mi madre, vos ya me conocías. O sea, Dios hizo posible y nos escogió a cada uno. La vida sin la autorización de Dios no es posible. Así de sencillo. Usted lo pueden comprobar, por ejemplo, cuando hay cientos de mujeres y de hombres que son estériles, cada vez más, hay cada vez más. Y o bueno, por lo menos se conoce más. Y hacen tratamientos de toda clase, todo. Pero cuando Dios no quiere, no quiere. Así de sencillo y de simple. Entonces, y hay gente estéril y todo lo que ustedes quieran, que cuando Dios quiere, por más que la medicina y todos los tratamientos habidos y por haber no funcionan, y Dios quiere, y Dios escucha tu ruego,
las personas pueden concebir, ¿no? Entonces ahí, digamos, para mí es definitivo. La palabra de Dios se cumple. La vida solo es posible si Dios la permite. Y mucha gente puede decir, ay, pero si es una violación, también Dios de lo malo saca lo bueno, ¿no? De una ramita con espinas nace una flor. Entonces, y Dios tiene sus caminos, como también muchos de ustedes deben saber si conocen la Escritura, Dios escribe recto sobre líneas torcidas. Dios tiene una misión para cada persona, ¿no? Entonces, y está pensado de antes de que se concibiera una persona en el vientre de su madre, Dios ya la tenía pensada. Esa es mi fe. Yo solamente puedo hablar de la vida desde una perspectiva espiritual. No conozco otra. No soy filósofa, no soy psicóloga, no nada de eso. Solamente conozco la Escritura. ¿Y qué dice la Escritura a este respecto? La Escritura dice que Dios es el que da la vida, el don de la vida es don de Dios, y nosotros debemos protegerla y cuidarla desde que la brinda hasta que Él mismo también la llama de nuevo a su presencia. Desde el momento de la concepción hasta la muerte, la vida es totalmente responsabilidad de Dios. ¿Ya? Nosotros tenemos responsabilidad en esto, claro que sí tenemos, si no fuéramos sencillamente marionetas, pero no lo somos. Dios nos hace partícipes. Por eso es que nosotros podemos acoger con alegría la vida o rechazarla, ¿no? Entonces, como católicos, ¿qué nos corresponde? Nos corresponde aceptarla. Ustedes pueden ver en el ¿cómo se llama? En el Catecismo Católico, que dice que, por ejemplo, un diagnóstico de un neonato, o sea, un niño que no ha nacido todavía y tiene malformaciones, no puede ser una sentencia de muerte. Si ven en la ecografía que tiene una malformación, no puede decir abórtelo porque viene defectuoso. No, no significa una sentencia de muerte. En todo caso, un católico debe defender siempre la vida. Siempre. Por más que le digan que viene con síndrome de Down, los niños con síndrome de Down son unos ángeles en la tierra. O sea, hay que ver la vida siempre con mucha esperanza y con mucha alegría y con mucho respeto, Cualquiera sea la condición de la persona como venga, debe ser más bien bienvenida. Debe ser bienvenida. Esto en la medida en que nosotros somos formados espiritualmente, vamos a tener obviamente mucho más respeto. Porque en mi experiencia son 30 años de este caminar ya en la vida cristiana, católica, y he visto muchas mujeres que han abortado. Muchas, demasiadas. Y es más, a veces vienen personas que me dicen que quieren abortar. No tengo un centro, o sea, apoyo a los centros como el CAM, Centro de Ayuda a la Mujer, y a otras instituciones que sí brindan su tiempo y más ayuda a esto. Yo no puedo dar ese tiempo porque tengo otras ocupaciones, es otro ¿qué le puedo decir? Mi misión es otra. Pero obviamente soy defensora acérrima de la vida, soy parte de la plataforma por la vida y la familia, y toda plataforma como Salvemos las Dos Vidas, que nos une en el propósito de salvar vidas, obviamente que estoy ahí para poder colaborar en lo que sea.
he hecho hasta huelgas de hambre pidiendo al gobierno, junto con otras personas aquí en Santa Cruz, para pedir al gobierno que anule la ley donde estaba autorizándose mayores causales para aborto impune, ¿no? Entonces, en realidad no debería haber ninguna causal, pero he visto las consecuencias y, como les decía, como mi servicio es distinto, es más personalizado. Yo atiendo, hago, que le voy a decir, una ayuda más personalizada. Doy consejería familiar y ahí me viene mucha gente, muchas solteras y muchas casadas, que igual quieren abortar. Y yo he visto, mire, les voy a contar casos. Yo predico más con el ejemplo, ya, así que me van a tener que tolerar algunos testimonios. Por ejemplo, una vez me pidieron que yo vaya a orar con una persona que me decían que era un chico que era drogadicto y que se salía de su casa, que se iba a la calle y que no quería dormir en su casa. Bueno, fui y hablé con el muchacho, me dijo, no señora, no fumo nada, no me drogo, no nada, solo que no puedo dormir en mi cuarto. Yo ya le he dicho a mis padres que hay, juegan unos niños en la noche, juegan unos niños y no me dejan dormir y creen que yo estoy loco o que estoy drogado, que estoy hablando burrera. Pero no, sí, a veces prefiero dormir en la plazuela que en mi cama, que en mi cuarto. Entonces yo capté en ese momento, por la experiencia que tengo en lo espiritual, entonces porque yo tengo el regalo, el don de Dios de discernir cuando es liberación espiritual. Entonces le dije, a ver, señora y señor, quiero hacerle una pregunta directa. ¿Ustedes han tenido aborto? Y el esposo me contestó rápido, no dejó que la esposa conteste, y él contestó rápidamente, no hemos tenido aborto. Entonces, pero yo tenía una certeza interior de que sí, eso estamos hablando de ese pecado en esa casa. Y bueno, igual liberé la casa con agua bendita, todo lo que ustedes quieran, y finalmente el señor, el esposo, papá del muchacho, me dice, señora, ¿puedo invitarle un café? Hay un pan en la esquina de mi casa, una venta, una pulpería, que siempre están calientitos a esta hora. ¿Me permite? Pero claro, todo lo que sea comer, bienvenida, mentira. Bueno, entonces fue él a comprar el pan y se quedó la señora conmigo. Entonces me dijo, señora, mi esposo mintió. Tengo 3 abortos. 3 abortos, me dijo. ¿Dónde está ese ambaibo? Me dijo, ahí hay uno, ahí enterré uno. Ahí donde está ahora el dormitorio de mi hijo, hay 2 fetos. Y yo lo sabía, yo tenía certeza, porque ya he tenido muchísimas experiencias con lo mismo. Entonces, me dice mi esposo, cuando veía que ya yo estaba, se me notaba la barriga, él empezaba a golpearme y no quería más hijos, empezaba a golpearme en el vientre hasta que terminaba abortándolo y los enterrábamos acá. Los 3 abortos que tuve están acá. Entonces, cuando el chico decía que había unos niños que jugaban ahí, era las almitas de estos muchachitos sin bautizar que estaban, que le puedo decir, que es un cementerio. Significa dormitorio, es un lugar santo, un campo santo. Si hay alguien muerto, tiene que ser enterrado en un cementerio, no en cualquier parte. Entonces, los abortos los tiran a la basura o los entierran en cualquier parte. No tienen una cristiana sepultura. Por eso es que no hay descanso. ¿Ya? Y pregúntenle usted a cualquier sacerdote qué significa, o miren, ahora se googlea todo. Cementerio quiere decir dormitorio. Hay un sueño donde el Señor nos va, el día de la resurrección de los muertos, más está en la Escritura.
Está en los evangelios que cuando Cristo resucitó, resucitaron los muertos de los cementerios también. Está, léanlo. Entonces, también vemos ejemplos, por ejemplo, cuando va y le dice que su hija estaba, Señor, mi hija murió, y el Señor viene y le dice, Talita cum, o sea, levántate, ¿no? Y además cuando llega a la casa dice, ella no está muerta, está dormida. Entonces la muerte se concibe como un sueño profundo que se va a despertar el día de la segunda venida del Señor para los que hemos muerto después de Cristo. ¿Ya? Porque antes de Cristo estaban esperando también esta resurrección con la venida de Cristo, y así sucedió y así está en las Escrituras. Entonces, para un católico debería ser la vida así de santa. ¿Por qué? Porque el quinto mandamiento dice, no matarás. Y así la gente piense que la persona que está en gestación, o como dicen el cigoto, o el embrión, lo llaman de distintas formas, igual es persona. Desde el momento que un espermatozoide fecunda un óvulo, ya hay una nueva vida. Y esa vida tiene el mismo valor que la tiene la nuestra. Exactamente el mismo valor para Dios. Una vida que debe ser respetada. Ahora, tiene consecuencias el abortar para nosotros, no solamente por los mandamientos, no solamente por las... Tiene también consecuencias emocionales fuertes. No hay personas, después de ver las terapias familiares, yo me doy cuenta cuando ha habido aborto. Y no crean que es solo a las mujeres. Tenía un joven de unos 40 años que le iba muy mal en todo, muy mal. Y estábamos orando y el Señor me puso en mi corazón que él había hecho abortar mujeres. Y él tenía un fracaso económico. Entonces le dije, querido, decime, ¿has abortado? Y me miró y se rió. O sea, los hombres no abortamos. No. Le dije, el que es cómplice igual es lo mismo. Es lo mismo, comete el mismo delito. Y me dice, bueno, una persona, una enamorada, me dijo que estaba esperando y yo era muy joven, y le dije, le di la plata y ya después no sé qué hizo. ¿Cómo? ¿Le diste la plata y no sabías qué iba a hacer? ¿Para qué le diste entonces el dinero? Y me dijo, sí, era para que aborte. Ah, bueno, entonces sos cómplice de un aborto. Ella lo abortó, sí. Entonces sos cómplice del aborto. Esa es la única, porque yo tengo en mi corazón que vos tenés más de complicidad en más de un aborto. Y empezó el muchacho a llorar y me dijo, sí, han sido 3 veces que yo negué mi apoyo a las chicas que embaracé. ¿Ya? Entonces le dije, bueno, querido, tenés que confesarte, porque vos tenés conciencia de eso o no tenés. Y me dijo, sí, señora, yo me sueño con eso. Yo me sueño y me inquieta demasiado. ¿Ya? Hay gente que tiene, hombres que tienen la conciencia más adormecida y no se sienten culpables, pero aborta tanto la mujer como el varón, porque la mujer no hace al hijo solo. Una mujer tiene que ser fecundada por un varón. Y es tan responsable el uno como el otro. Como tengo un amigo que escribió un libro aquí en Santa Cruz que dice, el título es El hijo no es solo de la madre. Porque él es muy querendón de su hijo y dice, es que el hijo no es solo de la madre. Es mi hijo, dice él en su libro. Es tan mi sangre como su sangre. Es nuestro hijo, no es su hijo ni mi hijo, es nuestro hijo. Por eso no es que la mujer decida solamente sobre si da a luz o no. El hombre
que tiene la responsabilidad sobre esa vida también, tiene obviamente consecuencias también cuando no solo lo permite, sino que lo fomenta. Tanto hombres como mujeres son responsables de que la sexualidad sea responsable y fecunda. No es solamente responsabilidad de la mujer que el cuidarse. No, el sexo tiene que estar abierto a la vida y ser un sexo responsable. Cuando se habla de hacer el amor es porque tiene una relación carnal por amor. Y el amor es capaz de generar vida. Y una vida que a los ojos de Dios vale y se respeta. ¿Tiene más consecuencias? Sí, claro. Muchas, físicamente tiene otras consecuencias. Hay muchas mujeres que después de varios abortos ya no pueden concebir hijos, aunque quieran. También he conocido muchos casos así. Siempre le dijo no a la vida, se cerró. Cuando se estabilizó emocionalmente, 32 años y quiso tener hijos, hizo todos los tratamientos habidos y por haber, hasta in vitro, que también para nosotros no es permitido. Y no pudo fecundar nunca. Nunca. Entonces, vemos que hay consecuencias físicas y también psicológicas. Claro que las hay. Y el hombre no es que no pasó nada tampoco. Las consecuencias en algún momento de su vida usted las va a pagar. No es que no pasó nada. Porque Dios lo ve todo. La gente puede que no lo vea, pero Dios lo ve todo. Entonces, somos responsables desde el momento que tenemos una relación sexual. Y la relación sexual entre un hombre y no hay aborto entre homosexuales o entre lesbianas, no hay, porque no hay capacidad de concebir. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de las relaciones entre un hombre y una mujer. Las otras relaciones son tan pecaminosas como el aborto. Son igual de abominables que el aborto. Y no, eso es solamente un carnal. No está abierto a la vida. Lo mismo cuando la sexualidad se desborda y no está abierta a la vida, es solo eso, pasión. No es amor, no es sexo responsable, no está abierto a la vida. Y la escritura misma dice, si aquí hay jóvenes, porque yo no sé quiénes están acá, pero les voy a leer lo que dice la escritura. A ver, está en Corintios, 1 Corintios 7, a ver, creo que es 7, espérenme un ratito. Dice, si alguien teme portarse mal con su novia por ser excesivamente ardiente y piensa que es mejor casarse, que lo haga. Si ve que es demasiado ardiente, y es mejor casarse, dice, que estar ahí pecando. Si usted como mujer es demasiado ardiente, cásese. O como varón usted es demasiado ardiente, cásese. Así no comete pecado. Y así no va a estar después buscando de abortar. No va. O sea, los únicos responsables, como les digo yo siempre a las personas que están a favor del aborto, si no querés tener un aborto, entonces no tengas sexo. Ah, pero que como usted es vieja, sí, claro que no, yo no digo que tengo 15, pero la diferencia no es la edad, es la mentalidad, es la fe, es el respeto a la vida, no es la edad. Porque pierdan cuidado que hay mujeres que mientras más viejas, más que les puedo decir, más descarriadas. Y los hombres a veces igual, mientras más viejos, más degenerados.
la diferencia no está en la edad, está en la mentalidad. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos ver ahora, inclusive, estamos a menos de 2 meses de una elección. Estamos a menos de 2 meses de una elección. Y hay, ¿qué le puedo decir? 99% de candidatos pro muerte. Y nosotros somos cómplices de ellos cuando votamos por un candidato pro muerte. Es así de sencillo y de simple. Y le preguntamos nosotros, ¿está usted a favor de la vida o no? Muchos de nuestros candidatos han dicho que obviamente que le van a dar una solución porque es un derecho humano el aborto. Así lo ponen ellos, muchos. Otros no, otros dicen que respetan la vida. ¿Ya? Pero nosotros como católicos tenemos que tomar también decisiones sobre eso. Yo tengo una página que se llama Católicos en Política, en la que pretendo que los que están en favor de la vida de verdad, ¿ya? Aprendamos a elegir nuestros candidatos que respeten la vida. Ese es el propósito de mi página. Que el que ame la vida vote por los pro vida. Así ellos nos van a respetar un voto católico. Van a saber que nosotros hacemos respetar nuestros principios. Pero como saben que no somos firmes, ¿ya? Ellos coquetean con las feministas, con los LGTB y con todos los que no son pro vida, porque saben que el voto católico no es respetable. Pero mientras viva, voy a esforzarme por hacer que los católicos tomemos conciencia de nuestra responsabilidad, de votar por candidatos pro vida. Eso nos tiene que importar. Porque un país donde desde la cabeza se respeta la vida, créanme que tiene la bendición de Dios. Créanme que tiene la bendición de Dios. Entonces, hay consecuencias para los países que promueven estas cosas, abren las ventanas para que el aborto sea libre y es más financiado con los impuestos de los que trabajamos. Hay consecuencias. Y lo vemos a menudo, hermano. No crean ustedes que las cosas que está pasando por otras partes son gratis. Son consecuencias del pecado del aborto. Y el aborto siempre existió. Porque la maldad siempre existió. Pero nuestra lucha como católicos es, obviamente, defender el derecho más básico que tiene el ser humano, que es el derecho a la vida. Nuestras libertades terminan, somos verdaderamente libres, es una cualidad que Dios nos regaló. Somos verdaderamente libres. Pero somos libres y la libertad tiene también su límite. Termina mi libertad donde empieza la libertad de otro. Termina mis derechos donde empieza el derecho del otro. Entonces, obviamente, si nosotros queremos que nos respeten, tenemos que respetar a los demás, incluyendo los que no han nacido, los que no tienen voz, los que no pueden defenderse. Es nuestra responsabilidad batallar por ellos. Por eso, de verdad, yo los felicito enormemente a cada uno de ustedes que tiene el pañuelo celeste en el cuello, aquellos que se ponen la camiseta y no les da vergüenza decir yo defiendo la vida, que hacen a un lado la modernidad de ser liberal o libertino para decir yo pienso distinto y yo respeto la vida. Porque ¿saben qué? Hay que tener personalidad para no dejarse llevar
por las corrientes modernas. Hay que tener personalidad. Y hay que tener moral. Y hay que tener principio. Así de sencillo, querido. Así de sencillo. Hay que tener carácter en esto. Hay que jugársela. Hay que batallar. Ahora mismo estamos viendo en esta batalla por nuestras libertades y por nuestros derechos. Ya dejamos de sentarnos en nuestros hogares quietitos esperando que los actores sean otros. Ya nos hemos convertido, obviamente, en personas que deciden lo que queremos. Ya los jóvenes han despertado bastante y ya hacen respetar sus derechos. Y uno de los derechos más básicos que tenemos es ese, pero también una responsabilidad inmensa que tenemos. Tener sexo responsable. Tenemos que tener el sexo responsable. El placer uno puede tener en muchísimas cosas y también en la sexualidad, pero una sexualidad responsable. Que los niños nazcan en un hogar. Que los niños nazcan de un padre y una madre que se aman. Tienen derecho a eso. Tienen derecho a tener un hogar estable. Eso es, hermanos. Si ustedes tienen alguna pregunta que hacerme, no sé cuánto tiempo hablé, no sé cuánto tiempo tengo, pero si tienen preguntas, me gustaría más bien que hagamos algo así como un preguntas y respuestas, como un pequeño debate, si hay tiempo, no lo sé. Claro que sí, Quien esté... tenemos tiempo. Es más, yo creo que hay muchas preguntas acá. Vamos a pasar a leer las preguntitas. Dice, ¿cuál es su opinión sobre el año pasado que tuvimos el caso de Victoria, la bebé que sobrevivió a un aborto? ¿Qué opina usted sobre eso? Mire, esta niña, esto fue acá en Santa Cruz. Muchos chicos pro vida estuvieron ayudando en eso, porque antes de Victoria le voy a contestar con otro caso más que tuvimos aquí. Hubo una violación en Montero, que es una población cercana a Santa Cruz, 50 kilómetros de la ciudad. Y la niña tenía 13 años. Y salió en la prensa que que querían que aborte y bueno, todo el colectivo pro aborto hizo todo un show que era derecho y es más que no le podían poner esa responsabilidad a una niña. Del canal de televisión me llamaron y me dijeron, Sandra, ¿puede usted ayudar en este caso? Y le dije, claro que sí. Me dijo, no vaya a decir a nadie, pero le voy a dar el teléfono de la familia. La llamé a ese teléfono y me contestó la mamá. Y me dijo, sí, señora, mi hija quiere abortar. El papá no se sabe si es su hermano o el amigo de su hermano, porque la violaron entre los dos. Y bueno, hablé con la niña. Le dije, pásemelo con la niña, voy a hablar con ella. Y ya me dijo, me lo pasó. Y le dije, fulanita, digamos Rosita, me voy a inventar un nombre para guardar su privacidad. Digamos Rosita. Le dije, Rosita, siento mucho lo que te ha pasado. A mí intentaron violarme cuando tenía exactamente tu edad, 13 años. Bendito Dios, no me violaron, pero me golpearon bastante. Yo sé cómo te sentí. ¿No pudiste defenderte, no, querida? No, me dijo, empezó a llorar en el teléfono. No pude defenderme. Ellos eran más fuertes, sí. Y vos no tenías la fuerza para hacerlo, sí. Querida, le dije, el niño que está en tu vientre está en las mismas condiciones tuyas. No puede defenderse. Vos podés matarlo mañana. Podés practicarte el aborto mañana. Y te lo van a hacer
con tu consentimiento. Y ese niño no puede decirte, no, mamá, no me aborté. No puede defenderse. Ni siquiera tiene voz para hablar. ¿Te parece justo? Y ella empezó a llorar y me dijo, no, señora, lo voy a tener. Y la niña lo tuvo. Está en un hogar donde hay niñas con las mismas condiciones. Ella, ahora ya el bebé tiene, bueno, no es bebé, ya ahorita el niño tiene más de 2 años. Y ella no lo quiere dar en adopción. Lo ama a su niño. Lo ama a su niño. Le nació el instinto maternal cuando vio a su niño. Porque el instinto maternal lo tenemos todas, las mujeres. Claro, aquí hay algunas psicópatas también por ahí que pueden matar a sus hijos sin sentir nada. Entonces, en el caso de la niña Victoria, obviamente que conmocionó, digamos acá, la decisión de ella y de Dios para que ella viva. Se la asiste. Hay gente que la asiste permanentemente a esta criatura. Y sin duda es un triunfo sobre la muerte. Es un testimonio de que Dios ama la vida. Y que también mucha gente ama la vida. Porque no es que ya nació, ya se ganó una batalla contra los promuertos y se acabó, no. Se sigue aportando para que esta niña tenga lo que necesita para vivir. Porque eso también es una actitud cristiana. No sé si te responde esto a quien hizo la pregunta de qué me parecía el caso de la niña Victoria. Viviana Es una Laura se llama. Roxana, es una niña querida, te cuento que es una niña muy querida. Sí, lo sé. Fue brutal, ¿no? El asunto porque comenzó con los médicos que no querían realizar el aborto y bueno, fue todo un drama porque fue muy fuerte. Considero que fue una victoria, pero no ganamos la guerra. Y aquí Viviana le sigue preguntando, básicamente considero sobre el mismo tema. Viviana, que es quien le hizo la pregunta, dice, ¿considera que deberíamos apelar porque se anulen las 2 causales de la ley? Son 3 causales. Como movimiento pro vida, una de la mayoría de los medios no detallaron es que cuando los médicos optaron por la objeción de conciencia, se les solicita a los residentes practicar el aborto. Sí, ese es un atropello a la objeción de conciencia. Eso el colegio médico entiendo que estaba peleando también legalmente cuando estaba en discusión esta ley para modificar el Código de Procedimiento Penal, que estaba el doctor Aníbal Cruz con nosotros porque él fue a defender junto con un equipo Provida que fuimos a la brigada parlamentaria que nos dieron una cita ahí para exponer nuestros argumentos. El doctor Aníbal Cruz estuvo ahí y también dijo, nosotros hacemos un juramento hipocrático de salvar vidas, no de matarlas. O sea, hay médicos que no tienen conciencia, o sea, por el dinero hacen todo. No puedo decir que todos son creyentes, ¿ya? Pero la gran mayoría hay que sacarle el sombrero a nuestros médicos. Tienen una sólida formación. Hay excepciones, las hay, en todas partes las hay. Pero obviamente el abuso, digamos, de que a los residentes, a los jóvenes, digamos, los obliguen a hacer ese tipo de cosas, es eso, es un abuso, que hay que pelearlo legalmente. Por eso es que necesitamos autoridades que respeten la vida. Porque si antes de llegar a ser autoridad no respetan, no la van a respetar cuando sean autoridad.
Por eso es que es tan importante elegir bien quiénes nos van a gobernar, quiénes nos van a legislar, porque esos son los que van a ir a pelear ahí por la vida. Gracias, señora Sandra. Gracias, hermana. Tenemos otra pregunta de Dave. Debbie dice, no sé si usted conoce, hay una fundación, organización, ONG, no sé qué se llama, Católicas por el Derecho a Decidir. ¿Qué opina sobre... Conozco. A ver, mire, les voy a explicar algo de eso. Son feministas radicales. Obviamente que el socialismo en el mundo entero, lo primero que busca es desprestigiar, degradar el catolicismo. Lo primero que hacen. ¿Ya? Se es católico, apostólico y romano cuando respetamos lo que dice la Escritura. No hay mire, una discusión que tuve en un panel con homosexuales, eran 5 ellos y yo era sola, porque los otros pro vida no fueron. Me quedé yo sola en el set. Entonces, el argumento de ellos era que era su derecho. ¿Ya? Todo el mundo puede decir que tiene derechos individuales, pero existen normas y reglas, ¿ya? Y estas hay que respetarlas, y más aún las morales son universales. Ni siquiera son reglas solamente espirituales y bíblicas. Hay legislación universal por respeto a la vida. Toda la vida fue así. Ahora, con este mal llamado socialismo, obviamente, quieren deconstruir lo que se construyó en siglos. Quieren derrumbar toda la construcción moral que se edificó. Por eso es que empezaron a prohibir que haya educación religiosa, porque ellos pensaban que era un adoctrinamiento. Si vemos ahora todos los que gritan, ahora sí guerra civil, son muchachos de menos de 20 años. Son muchachos que han nacido bajo el régimen comunista, narcoterrorista, que nos gobernó 14 años. Es gente adoctrinada, sin moral. Ellos ya no tuvieron la suerte y la bendición de aprender de la palabra de Dios para respetar. ¿Ya? Entonces, estas mujeres viejas, porque la mayoría son viejas, y hay algunas que son extranjeras, ¿ya? Que se han autodenominado católicas con el derecho a decidir, en realidad es una aberración. Se los voy a comparar con que uno no puede decir estoy medio embarazada. O se está embarazada o no se está, pero no se está medio embarazada. No hay pajaritos preñados. Los pajaritos no preñan. Aquí o es blanco o es negro. No hay medias tintas, no hay grises aquí. No hay católicos con derecho a decidir. Son sinvergüenza, que lo único que quieren es desprestigiar el catolicismo. Eso es, nada más, pero es un grupo de viejas liberales. Gracias. Muy de acuerdo con eso. El católico que no es pro vida no es católico. Pregunta, Lili dice, hay gente que bautiza a los niños abortados. ¿Esto es cierto? Si usted sabe algo de esto. ¿Y cómo podemos ayudar a las personas para liberarse de eso? Esto es correcto. Todo ser humano tiene derecho a la vida, pero también a una muerte digna. ¿Ya? Yo conversé con el padre Antonio María Artola Arbiza. Es un español exorcista que actualmente vive en Lima, Perú, es de la parroquia San Isidro de Lima.
Él estuvo aquí en Santa Cruz un par de veces, nos hicimos amigos. Es un exégeta él, o sea, un estudioso, un teólogo estudioso de la Escritura. Él es el traductor de las epístolas de San Pablo en la Biblia de Jerusalén. ¿Ya? Es una eminencia. ¿Ya? Y él me enseñó, por ejemplo, esto. Me dijo, yo tengo una pastoral para bautizar abortos. Pero ¿cómo es esto posible si no está el cuerpo ahí? Sí, me dice, pero nadie sabe dónde están estos cuerpos. Muchos han sido botados a la basura, otros han sido puestos en una bolsa y los han tirado, y otros solo Dios sabe qué hacen con esos pequeños cuerpecitos, me dijo. Pero desde el momento que tienen vida, tienen alma. Entonces, se le da un nombre y como si fuese, como si estuviera presencial, usted hace la bendición, me dijo, sobre la persona que abortó. Puede hacerlo acompañada con un sacerdote o con otro laico, puede hacer un bautismo. Y le digo, y padre, ¿y cómo es si uno no sabe si es hombre o mujer? Cierto, Sandra, pero Dios lo sabe, me dijo. Puedes ponerle José María o María José. Están los dos. Entonces me dijo, a veces hay nombres que pueden ser aplicados a hombres y a mujeres. Pero Dios lo sabe, Dios sabe qué sexo era. Si es que el aborto fue en los primeros 3 meses y no se, el feto no mostraba todavía sus genitales. Pero normalmente a esa edad ya tienen desarrollados, ya se sabe después de cierta edad, de cierto tiempo, si son varones o mujeres. Pero si no se sabía el sexo, porque hay gente que al mes no le bajó y se toma una pastilla abortiva y sale solamente un coágulo de sangre. Entonces no saben qué era. A veces solamente sueltan el agua a la taza y no fue más. Así de cruel es el ser humano. Entonces, pero también, aún así, uno puede bautizar. Aún así, porque fue una vida. Ya. Y tengo otra pregunta. ¿Qué pasa si el aborto es espontáneo y no provocado? Yo he tenido aborto espontáneo. Cuando nació mi primer bebé, tenía 4 meses ya, y yo obviamente después estaba esperando que cumplan los 40 días para volver a tener relación. Mentiras. No, sin duda tuve en el tiempo que necesitaba, que me era permitido, ya tuve de nuevo relaciones con mi esposo. Y cuando yo tenía 4 meses, cuando mi bebé tenía 4 meses, a mí no me bajaba y consulté con el médico y me dijo, como usted ha de lactar, a muchas mujeres se les corta el periodo menstrual los primeros meses mientras están amamantando. Así que no se preocupe, es normal, me dijo. Pero no sé, pasaría unos 15 días después de eso y un día que fui al baño, solamente me desangré. Tuve una hemorragia fuertísima. Entonces, obviamente, le dije, lo llamamos al médico urgentemente y me dijo, señora, lo que usted ha tenido me hicieron una ecografía, me dijo, es un aborto espontáneo porque la placenta estaba en formación acá, o sea, había placenta. O sea que fue un aborto lo que usted expulsó. Lloré, no se imaginan cuánto, creo que unos 3 días. Pero yo amo la vida, siempre la amé, nunca lo hubiese hecho queriendo, ¿no? Entonces fue un aborto espontáneo, Dios sabrá por qué, no lo sé. Pero en muchos casos, bendigo a Dios por esto, en muchos casos he salvado personas
de ser abortada. Y muchos de esos ahorita ya tienen más de 30 años. Wow. Yo tengo 58 años, o sea, estoy hablando de a los 28 años, ya yo tenía la cosa clara, siempre defendí la vida. Y como les digo, han habido casos que me agradecen, digamos, y otras que no me agradecen, pero bueno, no importa, igual, que querían abortar y yo les rogué que no. Y ahora sus hijos son una bendición, sus hijos son una bendición. Amén. Y me da tanta alegría. Ellos no saben, solo yo y Dios y su madre, que yo peleé por su vida. Y me siento tan bien de haber permitido que esta vida tan fecunda para estas personas, que yo las pueda ver crecer, las pueda ver, o sea, volver a ver si quieren, después con el tiempo y la bendición que han representado para su familia. Tenemos más preguntas, ¿la quieren exprimir hoy día? A ver, aquí dice, primero, como cristianos, ¿cómo podemos llegar a aquellos médicos que aún siendo creyentes en Dios, prefieren no hablar del tema del aborto o no tener una postura en este tema? Ah, y por favorcito, ¿cuál era el nombre del sacerdote del que estaba hablando? Antonio María Artola Arbiza. ¿Ya? A ver, ya me olvidé la pregunta de nuevo, porfa. Como cristianos, ¿cómo podemos llegar a aquellos médicos que aún siendo creyentes en Dios, prefieren no hablar sobre el tema de aborto o no tener una postura clara en este tema? Esto es, ¿qué te voy a decir? Una dualidad que tiene mucha gente, ¿no? Su Dios es más el dinero, ¿no? Es más importante ganar ese dinero que pagan por el aborto que ganar la vida eterna, ¿no? En esto todavía les gana su conciencia, les gana el Dios dinero, ¿no? No se puede hacer nada, solamente rezar por ello. Y cuando la gente se niega a escuchar, hay que hablarle a Dios de ellos, no a ellos de Dios. Porque Dios siempre está dispuesto a escuchar. Dice, Viviana Laura le pregunta. A ver. Sabemos de... Sí. A ver. Ya, ok, chao. Dice Viviana Laura, sabemos que los métodos anticonceptivos artificiales son contrarios a la doctrina cristiana. En cambio, la Iglesia respalda la planificación familiar natural, que incluso es más efectiva y menos dañina a la fisiología de la mujer. ¿Cómo cree que podemos concientizar y llegar a más mujeres con esto? Mire, yo creo que la promoción de esto, de más que promocionar el método, ese método hay que promocionarlo más entre los casados. Pero a donde hay que promocionar más la cultura de la vida y del respeto al cuerpo humano es en los jóvenes. Porque los jóvenes ya no se respetan a sí mismos, ni respetan a la mujer, ni la mujer se respeta a sí mismo, a sí misma, ni nada. Si no volvemos a hablarles de la belleza, de la pureza, ¿ya? ¿Qué les voy a decir? Lo demás es consecuencia nada más de que entró la impureza a sus cuerpos. Yo puedo decirles con un sano orgullo que Dios me guardó de ser mujer de un solo hombre. Por eso es que creo que la castidad es posible y por eso es que creo que nosotros, si tenemos claras las cosas, nos respetamos a nosotros mismos. Yo siempre quise desde niña ser mujer de un solo hombre. Yo nunca quise estar de mano en mano. Y
nunca tuve un hombre antes de mi esposo, nunca tuve uno mientras estuve casada, nunca tuve otro, y ahora soy 15 años viuda, enviudé joven, a los 43 años. Y ¿saben qué? Se los digo así de claro, ni siquiera permito que vengan pensamientos sucios a mi mente. La pureza empieza en la mente. Entonces, más que, digamos, promocionar ¿qué le voy a decir? Esos métodos de anticoncepción, hay que promocionar la pureza en los jóvenes. Así cuando lleguen a casados, siempre el sexo va a estar abierto a la vida. Y cuando este no sea querido, digamos, o sea, por cuestiones económicas, porque estoy sin trabajo, porque ya tengo muchos hijos, porque no sé qué o no sé cuánto, es posible con el método del ritmo, obviamente, contar los días, donde yo puedo tener un sexo sin tener el riesgo de quedar embarazada. Gracias. Y ¿qué le voy a decir? Hay mucha sabiduría en eso, porque guardarse 3 o 4 días después usted vuelve a tener una relación con mucho más deseo que tener sexo todos los días. Cuando usted se guarda un par de días porque son los días en que no quiere usted llenarse de hijos, perfecto, está bien. Esa es planificación familiar y hay que difundirla. Hay que, entre los casados, pero entre los solteros hay que difundir la pureza. Es bella la pureza. Es bella la pureza. Y tiene muchísimas ventajas. Muchísimas ventajas. El aprender a dominar su propio cuerpo tiene muchas ventajas. Si uno no aprende como joven a dominar sus instintos, es nomás como cualquier animalito que ustedes ven a las perritas cuando están dispuestas, generan un olor que el perro percibe y listo. La cruzan y después no vuelven a ver cuántos cachorritos tuvo. Eso es lo sexo. Gracias, muy buena respuesta. Aquí hay una pregunta un poco fuertecita. ¿Usted qué opina sobre, se la voy a resumir, qué opina de que acá en Santa Cruz, por ejemplo, las mises tienen contratos y si no cumplen esos contratos y se llegan a embarazar, tienen por obligación de contrato abortar? ¿Usted ha sabido de eso? La verdad no conocía eso. Pero si el contrato, si yo tengo que elegir entre cumplir mi contrato y cumplir con Dios, yo preferiría cumplir con Dios. Y si me anulan el contrato porque yo elegí la vida, entonces tendría que tener la cabeza bien levantada de que elegí lo mejor. Si es que fuera eso los casos. La verdad que no conozco si eso es real o no, pero sí, la persona que lo preguntó le consta que eso es así. Yo sabía que no podían casarse mientras dura el año de reinado. ¿Ya? Pero, por ejemplo, ¿cuál es la penalidad? Normalmente es perder la corona. Si yo estoy enamorada y quiero casarme, ¿qué me importa la corona si la corona la voy a llevar como esposa? Prefiero tener una corona de amor, digamos, que Hubieron varios casos, ¿no? Hubieron una varios, corona de un año. sí, hubieron Hay varios casos así. Yo creo que a eso un se amor refiere. para toda la vida vale más, es la mejor corona. No sé, yo elegiría así. Y si hay penalidad en el contrato, la pago. Pero claro, entonces me parece que ya no hay más preguntas. Creo que eso sería todo, ya la exprimimos mucho. Es un gusto de verdad tenerla aquí, poder
de alguna manera saciar un poco las lagunas que hay en el tema espiritual, porque es confuso, ¿no? Por ejemplo, el tema que nos ponían católicas por el derecho a decidir, o sea, y lastimosamente ese tipo de contiendas pues llaman la atención, ¿no? Y esa es la intención de esta gente que trata de marear la perdiz y de ganar adeptos jóvenes que no tienen las cosas claras. Entonces, es un gusto que haya podido estar con nosotros. Si yo creo que no hay más preguntas, le agradecemos un montón su tiempo y bueno, pues la lucha por salvar las dos vidas sigue y no termina acá. Tenga por seguro que la vamos a volver a molestar para volver a invitarla seguramente, porque tenemos grandes planes y justamente con el tema de buscar un candidato que se ajuste o que tenga la política pro vida y realmente sea firme en eso y crea realmente en que ni bien llega al poder no va a legalizar un aborto irrestricto o que tenga relaciones con los movimientos que lo promueven, ¿no? Así Entonces, es. pronto la vamos a invitar de nuevo. Muchísimas gracias, hermana Sandra, por estar acá. Es un gusto, siempre es un gusto escucharla. Y gracias de parte del equipo de Salvemos las Dos Vidas, de parte mía personal y de todos los que estamos acá escuchando. Muchas gracias por su tiempo. La agradecida, Roxana, soy yo. Como no manejo muy bien la tecnología, no veo qué rostros hay, no veo cuántos están, ni quiénes, por la voz la reconocí a Liliana, porque somos amigas, sé que también es provida, ella también me invitó a ser parte de esto en algún momento. Como les dije, 100.000 grupos, a veces digo ya más no, porque no voy a ser responsable en participar más activamente. Entonces, el que mucho abarca, poco aprieta, dicen, ¿no? Entonces, pero ahí estoy para apoyar lo que me sea posible. Lo único que sí pueden tener la certeza de que somos pro vida, vamos a seguir, somos la misma cosa, no importa si es una plataforma o dos o tres, mientras más plataformas pro vida haya, mejor, porque en el momento que tengamos que defender, vamos a unirnos igual, no vamos a ser como los políticos, cada cual por su lado. No. Vamos a estar ahí juntos. ¿Ah? Sí. No somos así. Sí, yo estoy segura, Así porque un es. pro vida tiene un corazón grande. Felicidades a ustedes y les agradezco infinitamente haberme permitido compartir con ustedes. Que Dios las bendiga un montón. Amén, igual a usted. Muchísimas gracias, hermana Sandra. Hasta otra oportunidad. Hasta luego. Chao, Gracias a todos por chao. escucharnos. Hasta Gracias. luego. Gracias. Buenas noches.